Cordial saludo, ingeniero. Damos inicio a la explicación de nuestro diseño de amplificador multietapa presentado por mi compañero Héctor Molina y yo, quien le habla, Camilo Andrés Ríos. Empezamos con el datasheet del transistor J2N3819, el cual nos sugirió trabajar. Eh, este datasheet nos indica una K o un beta de 1.304 miliamperios sobre voltio cuadrado y un BP de menos 3 voltios. Al despejar la ecuación de IDSS nos da una corriente de 11.74 miliamperios, pero por recomendación del ingeniero también nos sugiere trabajar con un BP de menos 2 voltios y un beta de 2.5 miliamperios sobre voltio cuadrado. Al despejar la ecuación de la IDSS nos da un valor de 10 miliamperios. Siguiendo con la caracterización del FET para IDSS y BP, tomamos esta configuración tomada de la guía del laboratorio, la cual es la configuración para determinar la IDSS de canal N. Entonces, este esquemático lo montamos en ORCAD. Tras la simulación obtenemos esta señal y en los datos podemos ver que la corriente IDSS es un valor aproximado a 10 mil amperios. Lo mismo hacemos con la configuración para BP, tomando la figura de la guía del laboratorio, hacemos el montaje en la simulación de ORCAD, obtenemos la siguiente curva del FET y en los datos podemos ver que el BP es un dato aproximado a menos 2 voltios. Eh, Siguiendo con el diseño de un amplificador de fuente común con JFET, indicamos los siguientes parámetros para realizar el diseño, los cuales están especificados en la guía del laboratorio para nosotros, que es el grupo C del laboratorio. Los parámetros propuestos para el diseño es una RIN de 250K, un VDE de 15 voltios, una IDQ de 4.000 amperios, un BP de menos 2 voltios, una K de 2.5 mili, una ganancia de las dos etapas para un amplificador de 27 y un BIN de 50 milivoltios. Se realizará el diseño de dos etapas amplificadoras para alcanzar la ganancia propuesta de 27, una etapa de ganancia 9 y otra etapa de ganancia 3. Entonces, analizando el diseño de la primera etapa, vamos a hallar primero el BGS para una ID de 4.2 mili y un valor de BDS de 6 voltios. Iniciando con la ecuación principal de la saturación, la única incógnita es el BGS. Así que despejando este BGS, tenemos un valor de menos 0,7 voltios, el cual sí cumple con la condición de saturación. Luego hallamos el valor de GM, donde la única incógnita es GM. Reemplazando los valores nos da que GM es igual a 6.5 miliamperios sobre voltio. Este es nuestro esquemático del diseño de la primera etapa. Hallando el valor de K sub i con la malla de salida, nos da que RD más RS, que es igual a K sub i, es igual a 15 menos BDS sobre ID. Este valor de K sub i nos da 2142.86 ohmios. Analizando el circuito en pequeña señal, como lo muestra la figura 11, cuál es esta figura, nos da que BI es igual a BGS y BOUT es igual a menos GM/BGS por el paralelo entre RD y la resistencia de entrada de la segunda etapa. Esta ganancia es igual a menos GM por el paralelo, que es igual a menos 9, que es la ganancia propuesta para esta primera etapa. Despejando el valor de RD nos da 1392.33 ohmios, aproximadamente 1.4K. De la ecuación de K sub i se despeja RS ya teniendo un valor hallado de RD y nos da que RS es igual a 742.86 ohmios. Hallando el valor de las resistencias R1 y R2, lo hacemos primero hallando el voltaje de la resistencia 2, el cual es igual a VGG. Cabe destacar que este valor, que nos da 2.42 voltios, el VGG debe ser mayor a este valor para que cumpla con las condiciones de diseño, como lo está expresado la ecuación en la guía del laboratorio. Por eso, cuando calculamos el valor de R1 y R2 con las fórmulas que nos facilita la guía, el VGG lo trabajamos como 2.55 y nos da una R1 de 1.47 megaohmios y una R2 de 301.2 kiloohmios. Aquí tenemos nuestro esquemático montado en ORCAD de nuestra primera etapa de amplificador para una ganancia propuesta de 9 con los valores de las resistencias ya reemplazados. Yendo a la simulación en el dominio del tiempo nos da la siguiente señal. Y en los datos podemos ver que es aproximadamente una ganancia de 9. Al este valor, dividirlo en este otro valor. Aquí podemos ver en el bias point el transistor con sus parámetros modificados, como lo es el BP y el beta.
Y aquí nuestro análisis en Bias Point ya de los datos en DC que comparados teóricamente son un poco variados. Aquí tenemos nuestro análisis en respuesta en frecuencia de nuestra primera etapa, tenemos nuestra gráfica, la campana de Gauss, y en los datos podemos ver que también es una ganancia aproximada de 9. Aquí tenemos otra manera ya la ganancia de manera el bias point, ya que es cambiando los capacitores por una fuente de voltaje. Ese voltaje se halla haciendo la diferencia de potencial entre los nodos del capacitor. Y podemos ver también una ganancia aproximada de 9, una resistencia de entrada de 250K y una resistencia de salida de aproximadamente 1.4K. Aquí en la tabla 3 tenemos los parámetros en DC del diseño del amplificador primera etapa, comparando los valores teóricos con los valores propuestos y el valor de la simulación. Y en la tabla 4 los parámetros en AC del diseño del amplificador, comparando los valores teóricos y los valores simulados. Como podemos ver, varían un poco ya que la herramienta de simulación es más exacta, es más precisa. Ahora, aquí tenemos nuestra primera etapa, NORCAD. Seguimos con nuestros valores de resistencias ya modificados. Vamos a primero el análisis en el dominio del tiempo. Nos verificamos que estén incluidos los detalles, le damos OK, le damos Run. Como ya vemos, tenemos nuestros indicadores de voltajes ya colocados, uno a la salida y uno a la entrada de nuestra primera etapa. Como vemos, aquí tenemos nuestra señal en el dominio del tiempo. Le damos en cursor un pico bajo y un pico alto y un pico bajo, y al este valor dividirlo entre este, podemos ver que nuestra ganancia es aproximada a 9. Verificamos el output file de nuestro transistor. Podemos ver que están los parámetros modificados, tanto BTO como beta. Y aquí nuestros datos en DC, nuestra ID, nuestro EGS, nuestro BDS, que comparados con los teóricos son un poco variados, pero bastante próximos. Ahora vamos, editamos simulación a nuestra gráfica en respuesta en frecuencia, que es AC Sweep. Verificamos que estén incluidos los detalles y le damos Run. Podemos ver nuestra gráfica en respuesta en frecuencia, le damos en cursor un pico alto y podemos ver nuestra ganancia, que es aproximadamente 9. Ahora, como ya había explicado un poco antes, los capacitores, trabajamos con capacitores de 10 microfaradios para evitar cualquier inconveniente al momento de la simulación y de obtener las señales. Ahora los capacitores los vamos a cambiar por una fuente de voltaje, reemplazando el valor del voltaje por la diferencia de potencial que une a los nodos, que une a los capacitores con sus nodos. De esta manera vamos a hacer el análisis en bias point. Aquí ya tenemos nuestras fuentes de voltajes cambiadas. Ahora le damos a editar simulación. En bias point están incluidos los detalles. Nuestra fuente de entrada será B1 y el voltaje a la salida va a ser el voltaje en la terminal 2 de la resistencia RL. Le damos OK, le damos Run. Cabe destacar que aquí no va a salir ningún tipo de señal. Vamos al output file y podemos ver efectivamente nuestra ganancia de aproximadamente 9, nuestra resistencia de entrada de 250K y nuestra resistencia de salida de aproximadamente 1.4K. Esta sería toda la simulación de nuestra primera etapa propuesta para una ganancia de 9. Cordial saludo, mi nombre es Héctor Molina Batista y continuando con el amplificador multietapa, seguimos con la segunda etapa, donde escogimos una ID de 4.2 mA y un valor de BDS de 8 voltios. Seguimos hallando BGS, ese parámetro lo hallamos por medio de la ecuación ID igual a K por BGS menos BP al cuadrado. Modificando los valores que se tienen, podemos pasar el 2.5 mA al otro lado a dividir y desarrollamos el binomio y nos quedaría la siguiente ecuación. Seguimos desarrollando y hallamos dos valores, un BGS de menos 0.7 voltios y otro BGS de menos 3.3 voltios. El valor que sí cumple con la condición de que sea mayor o igual a BP es el de menos 0.7, que es mayor o igual a menos 2 en este caso. Entonces el BGS sería menos 0.7 voltios. Este sería el circuito. Hallando el valor de GM. GM, utilizamos la ecuación de GM igual a 2 por K por BGS menos BP. Sustituyendo valores, obtenemos que GM es igual a 6.5 miliamperios sobre voltios. Hallando el KI con la malla de salida, tenemos que menos 15 voltios más ID por RD más BDS
más ID por RS es igual a 0. Agrupando y sacando el factor común ID, tenemos que, y pasando al otro lado a dividir ID, tenemos que RD más RS es igual a 15 menos BDS sobre ID, y esto es igual a KI. KI en este caso sería 1666.66 ohmios. En el análisis de pequeña señal de esta etapa, tenemos que BI es igual a BGS, y que el voltaje de salida vendría siendo menos GM BGS por RD en paralelo con RL. Tenemos que la ganancia que vamos a requerir en esta etapa es de menos 3. Esto pasando al otro lado GM y sustituyendo por su valor, nos da que RD en paralelo con RL necesitamos que sea de 461.53 ohmios. Esto a su vez es igual a RD por RL sobre RD más RL. Con una RL que escogemos de 1 kilo ohmio, tenemos que el valor de RD al realizar las ecuaciones, tenemos que RD es igual a 856.13 ohmios. Calculando RS por medio de KI, que es igual a RD más RS, de aquí despejamos RS, y como tenemos el valor de KI y el de RD, tenemos que RS es de 810.53 ohmios. Calculamos el valor de las resistencias R1 y R2. Para esto usamos la malla inferior del circuito y obtenemos el valor del voltaje R2, que vendrá a ser igual a BGS más ID por RS. Sustituimos los valores y tenemos que el voltaje en R2 es de 2.7 voltios. Este valor es aproximadamente VGG. Calculamos R1. R1 es igual a RIN que multiplica VDD sobre VGG. Esta ecuación la sacamos de la guía de laboratorio. R1 por consiguiente es igual a 250K que multiplica a 15 sobre 2.8 igual a 1.339 megaohmios. Calculando R2. R2 es igual a RIN sobre 1 menos VGG sobre VDD. En este caso sustituimos los valores y nos da una R2 de 307.37 kiloohmios. Montando todo el circuito en ORCAP, nos quedaría de esta manera el esquemático. Y la señal nos daría una señal inversa, y la señal tendría una amplitud de 298.359, que dividida entre 100 nos da 2.98, un aproximado de lo que queríamos, que es 3. En el análisis bias point obtenemos los valores del transistor, que es BTO igual a menos 2, beta que es igual a K, que es 2.5 miliamperios, y también tenemos los parámetros en DC y D de 4.3 miliamperios, BGS de menos 0.685 voltios y un GM de 6.55 miliamperios. Realizando un análisis de la frecuencia, también obtenemos por medio de la campana el valor de 3. También realizamos una simulación de pequeña señal por medio de bias-point, en donde el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada nos daría un menos 3.004, que es muy cercano al valor que requeríamos. Una resistencia de entrada de 250 kiloohmios, una resistencia de salida de 461, muy cercano a los valores que se requerían. Los parámetros en DC del amplificador, los valores que se pretendían, una IDQ de IDS sobre 2, que sería un valor de 5 miliamperios. El valor que proponemos es un valor de 4.2 miliamperios y el valor de simulación arrojado será 4.3 miliamperios. El BDSQ, BDD medios, que es 7.5, y el valor que proponemos es 8 voltios. El valor de simulación es 7.84 voltios. Un BGSQ de 0.3 por BP, el valor teórico sería menos 0.6 voltios, el valor que proponemos es menos 0.7 voltios y el valor de simulación es menos 0.68 voltios. Los parámetros AC, tendremos RI, que es 250K, en el valor de simulación también nos da 250K. Una RO, que su ecuación es RD paralelo RL, que sería de 461.24 ohmios, y el valor de simulación es 461 ohmios. La ganancia
para esta etapa sería una ganancia de menos 3 y el valor de simulación arrojado nos da menos 3.004. Montando y acoplando ambas etapas, pues tenemos un amplificador entonces de una ganancia de 27. Así queda el esquemático en OrCAD PSpice del multietapa completo. La señal de salida que la podemos apreciar acá es una señal positiva en fase con la señal de entrada y su valor sería de 2.7725 dividida entre 100 nos daría 27.25, muy cercano al valor que estamos proponiendo. Los valores que nos arroja Viaspont sería un BTO para el transistor 1 de menos 2, para el transistor 2 menos 2, el beta de 2.5 miliamperios para ambos transistores. Los parámetros que sí cambian un poco serían los de los transistores en DC, que sería una ID en el primer transistor de 4.39 miliamperios y el transistor 2 4.29 miliamperios. Un BGS de menos 0.67 en el primer transistor y un BGS de menos 0.686 en el segundo transistor. Un BDS de 5.58 para el primer transistor y un BDS de 7.86 en el segundo transistor. Un GM de 6.63 miliamperios en el primer transistor y un GM de 6.55 miliamperios por sobrevoltios en el segundo transistor. Realizamos también un análisis en la frecuencia y nos arroja la medición de 27.48 aproximadamente, y un análisis en pequeña señal. El voltaje de salida sobre el voltaje de entrada nos daría 27.49, una resistencia de entrada de 250 kiloohmios y una resistencia de salida de 461 ohmios. Los parámetros en AC del amplificador multietapa sería una resistencia de entrada con su expresión matemática de 250K y el valor de simulación nos da 250K. Una resistencia de salida de la expresión matemática que es RD en paralelo con RL. Su valor teórico es 461.24 ohmios y su valor de simulación es 461 ohmios. Una ganancia que sería el valor teórico 27 y el valor de simulación nos da 27.5, 49. Al finalizar tenemos una gráfica de las diferentes curvas del transistor, en donde podemos observar en estos dos puntos los diferentes puntos Q en los que se encuentran los transistores. El transistor de la primera etapa, que se encuentra en un BDS de 6 voltios, y el transistor 2, que se encuentra en un BDS de 8 voltios. Para un BGS de menos 0,7 tendríamos una corriente de 4.2 miliamperios y esta sería la recta de carga, donde podemos observar cada una de las curvas yendo desde 0 voltios de BGS hasta lo máximo de BGS, en donde ya se encuentra en corte. Pasando al programa OrCAD PSpice, encontramos el montaje del circuito de la segunda etapa, donde requiere una ganancia de 3. Tenemos una señal sinusoidal de 50 mili, tenemos una frecuencia de 1K y cada uno de los valores que encontramos teóricamente con una RL de 1K de la siguiente manera, con la siguiente disposición. Realizamos un análisis en el dominio del tiempo y obtenemos la siguiente señal, una señal negativa con respecto a la señal de entrada, con una que nos daría una amplitud de 299.455 milis dividido entre 100 milis, nos daría los 3
que estábamos buscando. Pasaríamos a una simulación en ViaSpone donde queremos hallar la ganancia de este circuito y tanto la resistencia de entrada como la resistencia de salida. Esto lo hacemos cambiando por fuentes cada uno de los capacitores que tenga el circuito y colocando en las fuentes el valor del voltaje que encontráramos entre los nodos. Entonces el valor que nos arroja sería el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada con un valor de menos 3.004. Esta es la pequeña señal en ViaSpone. Y la resistencia de entrada sería igual a 250 kiloohmios. La resistencia de salida sería igual a 461 ohmios. Tenemos también los diferentes valores en DC. La ID de 4.3 miliamperios, un BGS de menos 0.684 voltios y un BDS de 7.84, un GM de 6.56 miliamperios sobre voltios. También podemos encontrar que no se han alterado los valores del transistor, un BTO de menos 2, un K de 2.5 mili. Luego pasaríamos al amplificador multietapa, donde ya se acoplan las dos etapas y pasaremos a un análisis en el dominio del tiempo y realizamos la simulación. Encontramos una señal positiva en fase con la señal de entrada y esta señal nos daría un valor de 2.7165 dividido entre 100 milis nos daría 27.165, que es el rango el que esperábamos. También tenemos una simulación en ViaSpone del multietapas en donde reemplazamos también cada capacitor por una fuente y realizamos la simulación del mismo, obteniendo los siguientes valores. Los valores de los transistores no se han modificado. Por el transistor 1 tenemos un BTO de menos 2, transistor 2 también, el K lo mismo, 2.5 mili para ambos. Podemos observar también los valores en DC y tenemos ID en el primer transistor de 4.35 mili, en el segundo de 4.29 mili, un BGS en el primer transistor de menos 0.677 y en el segundo transistor de menos 0.686. Tenemos un BDS en el primer transistor de 5.69 y en el segundo transistor de 7.85. Tenemos un GM en el primer transistor de 6.59 milis y en el segundo transistor de 6.55 milis. Podemos observar el voltaje de entrada, la simulación en ViaSpone de la pequeña señal, y tenemos en el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada 27.35, que es un valor próximo al esperado. Una resistencia de entrada de 250 kiloohmios y una resistencia de salida de 461 ohmios. Muchas gracias.